Era una tarde espléndida. El sol y la temperatura invitaban a pasear por las calles de Ronda, y eso hacíamos mi amigo Antonio y yo mientras charlábamos. Entonces fuimos a un bar para tomar algo y seguir nuestra conversación. En el bar, Antonio reconoció y fue reconocido por un amigo suyo que estaba con otros. Me lo presentó. Era un militar de la Legión. Como estábamos hablando de Dios, me presentó como un profesor que es como un cura, pero no es un cura. Tuve que aclarar que no, que soy un profesor de secundaria, pero también cristiano, y por eso hablo de Dios a mis amigos con naturalidad. Me sorprendió la reacción de su amigo. Al escuchar que yo era cristiano, se desabrochó la camisa y me enseñó un Cristo de la Buena Muerte tatuado en el pecho, porque también tenía fe. Así nos sentamos con él a tomar algo. Pasó el tiempo y fue creciendo la amistad con el amigo de Antonio. Por eso acabé explicándole algo que pensé cuando me enseñó su Cristo tatuado. Ya lo conocía mejor y era consciente de que, de no haber visto el tatuaje, también sabría que era cristiano, pues no ocultaba su fe. Le expliqué que si soy cristiano, sobre todo debe notarse en que soy leal con los amigos, sincero, trabajador, con el corazón limpio, y también por las referencias naturales a mi fe en las conversaciones. Por eso, si algún amigo mío desconoce que soy cristiano, eso quiere decir que ni soy buen amigo ni soy buen cristiano. Está claro que si un amigo debe enseñarme una foto de su novia para que yo sepa que existe, es que quiere poco a su novia, porque no me ha hablado antes de ella y porque nunca los he visto juntos, aunque nosotros quedemos a menudo. Pues de forma semejante ningún amigo debe esperar a que le enseñe el crucifijo que llevo al cuello o en el bolsillo para saber que soy cristiano. De quienes me conocen, bastantes saben que soy del Madrid, otros no porque hablo poco de fútbol. Muchos menos saben que soy diabético, solo quienes estaban conmigo cuando he tenido que ponerme insulina. Pero todos me identificarán como profesor de ciencias y como cristiano, pues ambas cosas deben reflejarse en mi vida y aflorar en las conversaciones. Así, Cristo puede estar tatuado o no en el pecho, yo no lo tengo, pero debe estar siempre esculpido en el alma, y así lo descubrirán quienes se me acerquen. Porque al morir, cuando Dios nos juzgue, no valorará los tatuajes que queden en nuestro cuerpo, sino la semejanza con Cristo que por su gracia encuentre en nuestra alma.